Buenos días, me llamo Juan Carlos Campos Hernández. Soy alumno del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 3, Estanislao Ramírez Ruiz. Me encuentro con la psicóloga Paola Ora Carrillo Cerda. El tema del día de hoy es el Internet, cómo es usado por los adolescentes. Hola, mucho gusto en conocerla. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola chicos, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor contar con su presencia. El gusto es mío, muchas gracias. Para empezar, ¿nos podría hablar un poco sobre usted? Con todo gusto, soy psicóloga clínica, soy egresada de la UNITEC, tengo una especialidad en psicología educativa y tengo un diplomado en una especialidad que se llama cognitivo-conductual. Esto quiere decir que damos procesos terapéuticos a través de los pensamientos para modificación de la conducta. También tengo una que se llama psicología bariatra y ahí trabajamos con pacientes con obesidad. Hacemos un poquito de todo. Tengo 4 consultorios, entonces siempre ando como vuelta loca de aquí para allá. Tengo participaciones en radio y televisión y también trabajo en el Instituto Politécnico Nacional. Bueno, comenzamos con las preguntas. Con gusto. Ok, la primera pregunta sería, ¿es siempre positivo utilizar la tecnología o hay alguna razón para no hacerlo? En realidad el uso de la tecnología genera profundos cambios en nuestra sociedad, como es una influencia especialmente notable en los adolescentes. Se hace impredecible o imprescindible, ¿no?, a ciertas desadaptaciones sociales. Esto quiere decir que a veces los adolescentes empiezan a utilizar ciertas herramientas para adaptarse un poquito más por medio del Internet, lo cual puede ser funcional, pero a su vez no puede ser tan funcional, ¿no? Esto tiene que ver con el desarrollo psicosocial, concretamente con el proceso de socialización y adquisición de una identidad personal. ¿Considera que el Internet tiene un impacto en la personalidad o forma de actuar de los jóvenes? A mi parecer, sí. La personalidad es algo que vamos generando en el trayecto de nuestra vida. Prácticamente desde la infancia vamos desarrollando la personalidad. En la parte de la adolescencia, su palabra lo dice, la adolescencia significa carecer. Carecemos de identidad. Entonces iniciamos con esta búsqueda. Al encontrar ciertas cuestiones por el Internet, nuestra personalidad se puede ver un poquito desorientada y no sabemos cómo, de qué manera comportarnos, porque vamos queriendo agarrar como un poquito de todo. Y pues la verdad es que sí tiene un impacto bastante significativo. Podría ser esto positivo, pero no necesariamente. La siguiente pregunta es, ¿los jóvenes se sienten seguros al expresarse en el Internet? A mi parecer, sí. Y yo creo que la gran mayoría tiene un cambio muy radical al hacerlo a través de algún Internet o alguna red social, ¿no? Esto tiene que ver muchísimo con la posibilidad de no estar cara a cara, evitar este contacto, y para ellos les es mucho más fácil. Porque inclusive, aunque nos veamos a través de la cámara, seguro se sienten más cómodos estarlo haciendo que a lo mejor si estuviéramos físicamente. Entonces puede encontrar inclusive que no es tan fácil identificar las emociones a través del Internet, a través de la cámara. Entonces, claro que se sienten mucho más cómodos. No es lo mismo a lo mejor que te digo, que alguien te esté haciendo una entrevista en persona, a que la entrevista inclusive te la manden y que tú estés como chateando a través del Internet y haciendo lo que tengas que hacer. Mucho más cómodo para la adolescencia poderse comunicar a través del Internet, sí, y expresarse mucho mejor. ¿Cuáles son las amenazas que los jóvenes pueden encontrar en Internet? Bueno, yo esta pregunta creo que está como enfocada a algo de extorsión, bullying, acoso, secuestros. Hay muchas amenazas que tienen que ver, o sea, porque aquí, aunque el tema es muy amplio, la parte del Internet, podemos identificar que las redes sociales o los impactos o los videojuegos o el móvil, ¿no?,
que porque el móvil también tiene internet, podemos identificar que hay muchas cuestiones o muchas actividades que pueden realizar desde el internet y esto genera algún tipo de amenaza, sí, las ya mencionadas. ¿Cuáles serían sus consecuencias? El uso de que el adolescente hace en el internet puede ser problemático cuando, por ejemplo, el número de horas de conexión afecta al correcto desarrollo de la vida cotidiana, causándole, por ejemplo, estados de somnolencia, alteraciones del estado de ánimo. Hay chicos que empiezan a presentar como ansiedad. Al no tener una estructura de sueño como deberías de tenerla, empieza a suceder algo que se llama insomnio o hipersomnio. Esto quiere decir que de repente se te puede ir por completo el sueño, eso genera trastornos de sueño, o puedes estar en todo momento como somnoliento. Al no tener tus horas de sueño de manera correcta, también puedes presentar irritabilidad y algo que se llama trastorno de ansiedad generalizada. Si te quitan el internet y generaste esta adicción por estar horas frente al internet, pues seguramente vas a sentirte como si estuvieras adicto, como si estuvieras en un periodo de abstinencia. Y a mi parecer, estas pueden ser las consecuencias de estar muchas horas en el internet y las amenazas. Entonces, ¿los padres deberían vigilar a los hijos cuando navegan por internet? Ay, yo creo que esa pregunta es bastante buena, pero a mi parecer, tal como vigilar, no. Y ay, me cuesta trabajo decirlo. Más bien, a mi parecer, tendrían que tener una excesiva comunicación. Si tú como padre estás en constante comunicación con tus hijos, les explicas las amenazas, cuáles son los riesgos que pueden tener al tener una mala práctica en el internet, es ahí, ¿no? Pero así como invadir un poco la privacidad es un poco complicado. A mi parecer, todos tenemos derecho a una privacidad. Por ejemplo, en el espacio de consulta terapéutica, es importante siempre hacerle mención al adolescente que se tiene que sentir en un ambiente cómodo para que él pueda platicar desde sus emociones cómo es que se siente, sin sentir este acoso de decir, le voy a decir a tu mamá o tu mamá se tiene que enterar. Y la privacidad, a mi parecer, es sumamente importante. Yo considero aquí que más que una vigilancia tendría que ser esta parte de comunicación, de complicidad, de que haya confianza entre los padres y los hijos, de poder expresar las inquietudes que tengan a través del internet. Más bien las inquietudes que tengan sobre el internet. Ok, gracias. La siguiente pregunta sería, ¿por qué los adolescentes pasan tanto tiempo en las redes sociales? Por la adicción. Tenemos, por ejemplo, dos sustancias que se segregan de manera importante al hacer ciertas cosas. Una se llama serotonina. La serotonina es la que nos genera felicidad y la dopamina nos genera placer. Normalmente en la adicción se genera la dopamina. Cuando nosotros estamos mucho tiempo en las redes sociales, nos genera dopamina y la dopamina, te digo, está pegadita como a la adicción. Entonces me genera placer. Llega un momento en que pierdo inclusive las horas, como ya lo habíamos mencionado, que estoy conectado en las redes sociales y me gusta, sin tomar en cuenta aquellos trastornos que pueden llegar a presentarse al estar muchas horas conectado a las redes sociales. De hecho, no sé si lo han notado, chavos, que de repente ya ni siquiera, o sea, ya nada más están con el dedito, a lo mejor cambiándoles, están en Facebook, o Facebook ya es como para más viejitos, a lo mejor en TikTok, ¿no? Están duro y dale, y la verdad es que a veces ya ni siquiera ponen atención al contenido. Llega un momento en que ya lo haces de manera como sin darle la importancia a las cosas, y esto ya se convierte en algunas situaciones de adicción. Del mismo modo, ¿las redes sociales tienen algún tipo de impacto en los jóvenes de hoy en día? Totalmente. Recordemos que anteriormente de la pandemia, prácticamente todo lo que tenía que ver con la tecnología, con el internet, eran enemigos de nosotros los padres, ¿no? Decíamos, no, deja el teléfono, deja ya, quítate de la computadora. Hoy por hoy, esta parte donde tienen que estar ustedes como conectados para sus clases y ocupar que si el móvil, que si la computadora, también los ha hecho bien mañosos, déjenme decirles. ¿No? Yo tengo pacientes que generan una adicción tremenda al celular y de repente empiezan a ser como muy agresivos con los papás cuando intentan poner límites, y siempre la justificación es decir, es que por aquí me mandan tarea,
es que por aquí la maestra nos manda, entonces justificamos la conducta, y la conducta no nos damos cuenta que también nos está llevando a una adicción y que tenemos que ser responsables del uso de las redes sociales, del uso del internet y de los aparatos. La siguiente pregunta dice, ¿los jóvenes llegan a tener actitudes diferentes a la hora de comunicarse en línea y de comunicarse en persona? Sí, está un poquito relacionada esta pregunta con una anterior. Sí, claro. Hay chicos que son muy introvertidos, esta es la palabra, y hay otros que son muy extrovertidos. Entonces, aquellos que son introvertidos les facilita muchísimo la comunicación a través de las redes sociales o el internet. Aquellos que son extrovertidos, sin ningún problema, en la parte social, en la parte física se pueden relacionar. Pero sí les facilita más a aquellos que son introvertidos expresar su punto de vista, expresar sus emociones a través del internet. ¿Cree que con la pandemia los malos usos de Internet ha sido el pozo de los adolescentes? Sí. Yo creo que justificamos los actos, ¿no? Como lo mencionábamos. El hecho de que empiecen a generarse cierta adicción por la dopamina que esto genera, estar todo el tiempo pegados en los aparatos electrónicos, como ya sea la computadora, el móvil, el iPad, es estar siempre como buscando estar cerca, y eso genera conflictos hacia los malos hábitos, como interrupción inclusive del bienestar. Llega un momento en que se desconectan completamente de aquellas cosas que también les pueden generar placer, como la convivencia con la familia. Ahora bien, como han estado tomando clases en línea, la gran mayoría, implica que tu lugar de familia, tu dinámica familiar también se ve interferida, porque también ahora se convierte en tu escuela. Entonces sí ha generado malos hábitos, justificamos nuestras conductas y aquello que según a nosotros nos genera placer, y lo ponemos por encima de ciertos beneficios que son muy adaptativos para nosotros. Son los problemas en cuestión de la educación del uso de las tecnologías. Pues yo creo que esta pregunta podría ser como más concreta, o así la entiendo yo, en la parte de cómo los chicos pueden, y corríjanme si estoy mal, cómo los chicos pueden apoyarse en la parte de educación a través de las tecnologías. Pues yo creo que hay chavos que son mucho más kinestésicos, otros más visuales, otros son orales, otros son auditivos. Entonces tiene que ver con esta parte, cómo a través de las tecnologías pueden expresarse o no. Inclusive llega un momento en que después de mucho tiempo pierden la atención. Se puede estar en la clase y esta interacción social que no se presenta porque estás aislado, hace que de repente se vuelva como monótono y que te genere conflictos el cómo vas a procesar la información que estás recibiendo. No debe ser en todos los casos, cabe mencionarlo, sino solo en aquellos que a lo mejor buscan más una interacción social, que son más kinestésicos a la hora de tomar una clase, y que no son a lo mejor tan auditivos, y llega un momento en que se fastidian. Ya para terminar, ¿qué hábitos son los más recomendables en casa para un buen uso del internet? No, hombre, ahí sí les hice una súper listota, que hasta se las voy a leer, ¿no? Yo lo llamé como actuaciones preventivas para mejorar el uso del internet dentro de casa, ¿no? A mi parecer es practicar lo contrario en el tiempo del uso del internet. O sea, no todo el tiempo tienen que tener actividades que solo me generen placer a través del internet, ¿no? Ahora ya me salgo de clase, ¿no? Me desconecto para meterme ahora a un videojuego. Y la verdad es que hay situaciones que se están saliendo de control. No sé si vieron en el noticiario que están pasando acerca de un secuestro que tuvieron unos chicos que se conectaban mucho a Free Fire, creo que así se llama el videojuego. Hay muchas cosas que se están saliendo de control, que la perspectiva del adolescente o del joven es sentir que todo lo tienen bien controlado, y la verdad es que no es así. Hay personas que no conocen, identidades que no pueden ubicar, y se ponen en riesgo.
a mi parecer, tienen que ser sumamente responsables con lo que hacen. Recuerden que su bienestar en esa etapa tiene muchísimo que ver con la etapa adulta que vayan a vivir. ¿Cómo es que yo desde ahorita estoy fomentando ciertas actividades que le vengan bien a mi vida, ¿no? Fijar metas, por ejemplo, tener ciertos horarios, ¿no? Ok, después de la clase, ¿qué tienes que hacer para tarea? ¿Cuánto tiempo vas a hacer? Pero eso ya no se lo dejen a los papás. Yo creo que ya están en una edad en la que perfectamente ustedes pueden generar conciencia y hacerse responsables de su bienestar. O sea, no decir, ay, si mi papá no me dice que me desconecte, yo aquí me voy a quedar conectado. No, ustedes hagan algo para que su vida mejore. No pueden usar algunas tarjetas recordatorias para generar como ciertos proyectos. Ok, por mi bienestar, solo voy a usar las tecnologías para lo que los tenga que usar de manera adaptativa y aquellas que no, las voy a ir desechando de mi vida. Esto no quiere decir que de manera radical tengan que dejar a lo mejor los videojuegos, algunas cuestiones. No, el punto aquí es que los excesos siempre son malos, ¿no? Educar el uso de Internet como fuente de información y formación. Eso es sumamente importante. Hablar acerca de las valoraciones sobre cómo el adulto percibe el Internet, cuáles son los riesgos que como adulto percibe que el adolescente no. Y eso estábamos hablando que tiene que ver muchísimo con la comunicación. Hay cosas que a ustedes en esa edad se les facilita mucho y piensan que son invencibles y que nada les va a pasar, pero el que ustedes estén platicando con sus papás acerca de sus experiencias que ellos tengan, de los riesgos que pueden correr, les va a abrir muchísimo el panorama. ¿Nos podría dar su conclusión u opinión respecto al tema? Con gusto. Yo creo que la conclusión es que todo en esta vida puede ser funcional. Las tecnologías, si hablamos de manera específica del Internet, los videojuegos, el móvil, todo puede llevarnos a cuestiones adaptativas, funcionales, de bienestar, siempre y cuando no abusemos de ellas, no generemos una adicción. En el momento que cualquiera de ustedes se estén cachando con que se les está saliendo de control las cosas, platiquen con sus papás, platiquen con algún adulto, con algún maestro y háganles saber cómo es que se sienten. Si de repente se dan cuenta que al estar conectados en alguna red social o en el Internet empiezan a generar algunas situaciones como de ansiedad. Si lo platicamos a tiempo, claro que se puede prevenir y que se pueden tomar medidas. Entonces, mi conclusión es que ustedes aprendan a ser responsables de estas tecnologías, que puedan experimentar y puedan aprovechar lo que ahora hemos avanzado en esta parte, que es sumamente funcional. No nos veíamos haciendo una vida prácticamente a través del Internet, de las redes sociales, y hoy lo estamos haciendo, pero tiene que ser para algo productivo y algo que sea benéfico para nosotros, de manera personal y como sociedad. ¿Nos puede dar algún dato de contacto que guste proporcionar, ya sea número telefónico, un correo electrónico o alguna red social? Claro, Facebook estoy como psicóloga Paola Carrillo y en Instagram estoy como psicóloga Carrillo. Muchísimas gracias por su participación en el proyecto. El equipo de trabajo y la audiencia le agradecen. Esperemos que le haya pasado de maravilla y haya disfrutado de la entrevista. Gracias a ustedes, tengan un excelente día. Y a ustedes, audiencia, que nos está viendo, se le agradece por su tiempo. Nos vemos a la próxima. Adiós. Bye.